En mi cumpleaños me llevaron a un buffet barato y me dieron una tarjeta que decía: tal vez el año que viene logres algo digno de celebrar. Todos rieron, incluso mi madre. Sonreí, tomé una foto y me fui en silencio. 3 días después, el grupo familiar entró en pánico. Mi nombre es David, tengo 29 años. Si le preguntaras a alguien de mi familia cómo soy, probablemente te dirían que soy el callado, o peor aún, ese que nunca terminó de encajar. Siempre he sido discreto, sin grandes exigencias. Nunca fui el hijo ejemplar. Ese título le pertenece a mi hermano mayor, Roberto, que siguió los pasos de papá en el mundo de las finanzas, o a mi hermana menor, Claudia, que parece haber nacido para brillar en reuniones sociales y compartir su vida perfecta como si fuera un tablero de inspiración constante. Yo tomé un camino diferente. Construí una carrera silenciosa en desarrollo de software, con trabajo remoto, un buen sueldo, y sin alardes. Me gustaba pasar desapercibido, pero lo que no comprendía en aquel entonces era que mi familia no solo me ignoraba, en realidad me veían como una especie de chiste. Todo comenzó como suele pasar, un mensaje de mamá en el chat familiar. Cena de cumpleaños para David este viernes, ¿alguna sugerencia? Esa parte estuvo bien. Incluso sentí una pizca de esperanza. Tal vez este año sería distinto. Tal vez recordarían que no como carne, o que mencioné un nuevo restaurante en el centro. Pero pronto llegaron las respuestas. Roberto escribió: no vayamos a un lugar caro. Guardemos los buenos para cuando haya algo que valga la pena celebrar. Y Claudia agregó: jajaja. Cierto, buffet y ya. Mamá reaccionó a ambos mensajes con un simple pulgar arriba. Nadie preguntó qué me gustaría. Nadie quiso saber si ya tenía planes. Como cada año, tomaron la decisión por mí, y yo simplemente me adapté. Llegó el viernes. Me presenté en ese triste buffet. Luces tenues, mesas pegajosas, y un ambiente tan descuidado que la protección del área de comida parecía tener más años que los propios empleados. Ya todos estaban sentados, a mitad de sus platos. No había decoración, ni pastel. Solo un tibio "hey, cumpleañero", que soltó mi tío Eduardo mientras comía macarrones insípidos con queso. Sonreí, asentí, me senté. Traté de no tomarlo de forma personal. Ya estaba acostumbrado a convertirme en parte del fondo, hasta que llegó la tarjeta. Un sobre blanco sin nada escrito por fuera. Dentro, una felicitación genérica impresa en letra cursiva, y una frase escrita a mano con bolígrafo azul: quizá el próximo año hagas algo que valga la pena celebrar. Me quedé mirándola. Por un instante pensé que era una broma, pero el modo en que Roberto se rió, como Claudia bebió su refresco mientras decía "es solo un poco de motivación", y la sonrisa satisfecha de mamá, no era una broma. Así es como me ven, como el que nunca da la talla. No dije nada, solo sonreí, saqué el móvil del bolsillo y tomé una foto rápida de la tarjeta en la mesa, con los platos baratos de fondo y mi familia riéndose. Luego me puse de pie, dejé la tarjeta sobre la mesa y dije: gracias por la cena. Sin sarcasmo, sin enfado, solo con calma. Salí del lugar antes de que alguien pudiera reaccionar. El silencio que quedó fue, probablemente, el momento más ruidoso de toda la noche. Nadie me siguió, nadie me escribió. Me senté en el coche, la imagen aún en la pantalla del teléfono, y me quedé observándola durante largo rato. Algo cambió dentro de mí esa noche. No fue rabia, fue determinación. Se acabó. Se terminó el papel de callado. Se acabó ser el blanco fácil de todas las tensiones nunca dichas en la familia. Durante los últimos 3 años, había estado construyendo algo sin que ellos lo supieran. Contratos freelance, acuerdos de licencia, un proyecto paralelo que despegó sin hacer ruido. Nunca se los mencioné, no lo necesitaba, pero esa noche me di cuenta de que tampoco quería sus regalos. 3 días después, el grupo familiar explotó como árbol de Navidad. Claudia fue la primera, alguien más perdió el acceso a Netflix, luego Roberto, y HBO, y Spotify. ¿Qué pasa? Mamá añadió: no puedo abrir el enlace de las fotos familiares. Y finalmente papá, que rara vez escribe, preguntó: ¿se fue el wifi? David, ¿puedes revisar la cuenta? No respondí. No todavía. Quería que se revolvieran un poco. Lo que ellos no sabían era que desde 2020, todas las plataformas de streaming, el almacenamiento en la nube, incluso los servicios básicos, estaban a mi nombre. Fue en esa época cuando papá se quedó sin trabajo, y yo me ofrecí, en silencio, a cubrir los gastos mientras se reponían. Nunca lo mencioné, nunca pedí agradecimientos, pero guardé todos los comprobantes. Y ahora, ya no quería seguir siendo un personaje secundario en una familia que solo me notaba cuando algo se rompía. Lo que realmente encendió las alarmas no fue la cuenta de Netflix ni la electricidad. Fue la foto que les envié esa noche. Un solo mensaje, una imagen, la misma que tomé en el buffet, sin texto, solo eso. Roberto respondió primero: ¿en serio, David? Madure. Luego mamá: ¿estás haciendo esto por una tarjeta de cumpleaños? Claudia añadió: era una broma. Estás exagerando. No respondí. Me desconecté por completo. Silencié el grupo, bloqueé sus números y seguí con mi día. Pero ese silencio no duró mucho. Lo que aún no habían descubierto, y que los golpearía con fuerza a la mañana siguiente,
era que no solo les había quitado sus comodidades, había desconectado algo mucho más profundo. El miércoles amanecí con más de 30 llamadas perdidas. El teléfono no paraba de vibrar como si quisiera vengarse. No atendí ninguna, pero escuché los mensajes de voz, cada uno más desesperado que el anterior. David, cariño, llámame. Tu padre está intentando comunicarse con el banco y no puede hacer nada. Oye, no quiero discutir, pero necesitamos acceder al disco compartido para los papeles de impuestos. ¿Dónde está todo? David, esto es serio. El mensaje decía: el pago de la hipoteca fue rechazado. Papá dice que tu nombre aún figura en la cuenta. ¿Qué está pasando? Ese texto me dejó helado. Finalmente se dieron cuenta de lo que habían perdido. 3 años atrás, cuando todo empezó a ir mal para la familia, cuando papá se quedó sin trabajo, cuando Claudia tuvo que abandonar la universidad por un semestre, y cuando Roberto perdió buena parte de sus ahorros en una estafa de criptomonedas, yo fui quien dio un paso al frente. Acababa de cerrar un contrato independiente con una startup que, para mi fortuna, despegó. Nunca hice alarde, no pedí reconocimiento, solo ayudé. Desvié los pagos de los servicios a mis cuentas. Asumí la hipoteca para evitar que perdieran la casa. Añadí a todos a mi plan familiar. Cubrí las suscripciones, el almacenamiento en la nube y hasta el sistema de seguridad del hogar. No porque me lo pidieran, sino porque creí que eso hacía una familia. Pero nunca, ni una sola vez, escuché un gracias. Lo tomaron como si fuera una deuda que yo tenía con ellos. Y en cuanto me aparté, todo empezó a desmoronarse. No lo hice por rencor, lo hice por salud mental. El daño que eso causó fue inevitable. Claudia fue la primera en intentar cambiar de estrategia. Me envió una nota de voz larguísima, cargada de culpa, hablando de errores, diciendo que lo del cumpleaños no era para tanto, y que tal vez era hora de sentarnos a hablar como adultos. Incluso deslizó un "estoy muy orgullosa de ti", por cierto, como si se le hubiera pasado decirlo durante los últimos 5 años. Después llegó otro mensaje de mamá, corto y tajante: estás castigando a toda tu familia por un malentendido. Así no se comporta un adulto. Esa frase me dolió, no porque creyera en ella, sino porque la conocía de memoria. Era su recurso cuando alguien se salía del guión familiar: minimizar lo que hicieron, trasladar la culpa, hacer que quien reacciona parezca irracional. Así que rompí el silencio con un único mensaje: no estoy castigando a nadie, simplemente estoy cansado de ser invisible hasta que alguien necesita algo. Ustedes ya dejaron claras sus prioridades. Ahora es mi turno. No hubo respuesta durante todo un día, y entonces apareció Roberto. Ni mensaje, ni llamada. Se presentó en persona. Yo estaba en mi departamento, pequeño, tranquilo, solo mío. No les había dicho que me había mudado hacía 6 meses, en parte porque no creí que les importara. Pero al parecer, él aún tenía la dirección antigua que usó una vez para un formulario fiscal que le ayudé a llenar. Escuché el timbre, lo ignoré. Luego empezaron los golpes. Al principio suaves, luego más insistentes. Al final abrí. Allí estaba, mi hermano el ejemplar, vestido como si viniera del trabajo, con un six-pack de la cerveza que probablemente pensaba que todavía me gustaba. ¿Podemos hablar?, preguntó. Me apoyé en el marco de la puerta. Ya estás aquí. Adelante. Suspiró, incómodo. Mira, lo de la cena no fue un ataque. Era una broma. Todos bromeamos. Tú nunca dices nada, como se supone que sepamos cuando algo realmente te molesta. Ese fue el momento en el que entendí que no lo comprendían. Nunca lo hicieron. Para ellos, mi silencio era debilidad. Si yo no me quejaba, era porque estaba de acuerdo. Pero no es así como funciona el respeto. No puedes tratar a alguien como si no valiera nada y luego decir: no dijiste nada. Le dije. Eso no es decencia. Se le notó la sorpresa, como si jamás hubiera considerado esa idea. Vale, justo. Entonces, ¿qué quieres? Dejé la pregunta en el aire. ¿Qué quería? ¿Una disculpa? No a esas alturas, no habría creído en ella. ¿Respeto? Quizás. Pero el respeto que hay que arrancar no vale nada. Lo que quería era distancia. Libertad. Una vida donde no me buscaran solo cuando había una factura por pagar. No quiero nada, dije finalmente. Ese es el punto. Su expresión pasó de la confusión al desprecio. ¿En serio vas a desaparecer de la vida de todos por una tarjeta de cumpleaños? Lo miré fijamente. No, estoy dejando claro que ya basta. Esa tarjeta fue solo el comprobante. Parecía tener algo más que decir, pero no lo dijo. Dejó el six-pack en el suelo y se fue. No lo recogí. Esa noche, me senté en el sillón, en paz. No porque hubiera ganado nada, no porque ellos estuvieran sufriendo, sino porque por primera vez, elegí priorizarme. No les debía nada, ni explicaciones, ni dinero, ni silencio, pero lo más difícil apenas empezaba. A la mañana siguiente, encontré un mensaje de voz de papá. Casi nunca llamaba directamente. Era más de mensajes en grupo o gestos silenciosos. Su voz sonaba áspera, y aunque hablaba con calma, la molestia estaba allí, bajo la superficie. David, decía, tu madre está muy afectada. Tu hermana no para de llorar. Ya diste tu punto. Ahora haz lo correcto. Sé un hombre. Arregla esto. La familia no es algo que se abandona cuando se pone difícil. Lo escuché 2 veces. Esa frase, sé un hombre. Arregla esto,
se me quedó retumbando como un eco oscuro. No era una súplica, no era diálogo, era una orden, igual que siempre, vestida de preocupación, pero nacida del control. Así fue siempre con papá. Nunca gritó. Nunca levantó la mano, pero sabía cómo recordarte quién tenía el poder, incluso cuando ya no era el quien pagaba las cuentas. Lo más irónico era que, aún después de todo, seguía creyendo que yo le debía algo. Después de cubrir 3 años de hipoteca, después de encargarme de los medicamentos que mamá necesitó cuando su seguro no los cubría, después de pagar la tarjeta de crédito que Claudia usó por error, tenía pruebas de todo. Durante años, fui el sostén silencioso de mi familia, aunque nadie lo notó, hasta que dejé de estar presente. Ese mismo día, mi madre me envió un mensaje por Facebook. Ella jamás lo usaba para otra cosa que no fueran vídeos de gatos o avisos de la iglesia, así que su intención era clara. El mensaje era breve, seco, como si aún intentara conservar algo de autoridad moral. Estamos pasando por un momento muy difícil. No sé qué intentas con esto, pero aún puedes corregirlo. Tu padre dice que podríamos refinanciar si accedes a poner tu nombre en los papeles. Si volvemos a atrasarnos, podríamos perder la casa. Por favor, piensa en tu familia. Esa casa, la misma en la que crecí, la que reformaron sin tener con que mientras yo vivía en un minúsculo departamento recién salido de la universidad, esa misma que mantuve a flote cuando el orgullo de mi padre le impedía aceptar que estábamos al borde del colapso. Nunca la sentí como mía, ni siquiera cuando era yo quien la pagaba. Y ahora querían que regresara a salvarla otra vez. No respondí. En vez de eso, empecé a reunir documentos. No para ayudarlos, sino para protegerme. Nunca había cedido oficialmente mis responsabilidades financieras. Aún figuraban a mi nombre los servicios, las suscripciones, incluso un préstamo que cofirmé para el fallido intento de panadería de Claudia. Todo seguía legalmente ligado a mí. Si dejaban de pagar, sería yo quien cargaría con las consecuencias. Eso era lo que más me aterraba, no su manipulación, ni su descaro, sino lo profundamente entrelazadas que estaban sus vidas con la mía sin que yo tuviera voz ni voto. Así que me puse manos a la obra, cancelé la cofirma, llamé a la empresa eléctrica, pedí que me eliminaran de sus registros, bloqueé mi perfil crediticio, y congelé toda cuenta que no estuviera solo a mi nombre. Esta vez no solo me alejaba, estaba cerrando la puerta detrás de mí. Me llevó 2 días. Cuando todo estuvo hecho, recibí un último mensaje que me desarmó por completo. Venía de mi abuela. Ella fue siempre la única que me hizo sentir valioso solo por ser yo. Cuando me castigaban por contestar, me escondía chocolates. Jamás se olvidaba de mi cumpleaños, aunque fuera con una tarjeta con un dibujo hecho a mano. Su mensaje era simple, pero dolía. Escuché lo que pasó. Ojalá te vieran como yo te veo. No te culpo, David, pero te extraño. No dejes que su necedad te endurezca el corazón. Eres un buen hombre. No lo olvides. Ese mensaje me dejó en silencio por horas. Al día siguiente, conduje hasta su casa. Le llevé sus rollos de canela favoritos y un ramo de tulipanes. Nos sentamos en el porche sin decir nada, hasta que rompió el silencio. Ellos no te merecen, murmuró, tomando su té, pero pronto volverán arrastrándose. El orgullo siempre se rinde cuando la desesperación aprieta. Y no se equivocaba, porque justo al día siguiente, luego de que cerré oficialmente la línea de crédito de emergencia que venían usando sin avisarme, alguien tocó a mi puerta. Esta vez no era Roberto, era Claudia. Se veía distinta, no traía su estilo impecable de siempre. Iba sin maquillaje, con los ojos hinchados, ropa cómoda. Sostenía una bolsa de supermercado como si fuera una ofrenda de paz. Traje algo de comida, dijo, con voz rasposa. Solo quería hablar. Por favor. No me moví. Me quedé en la entrada, observándola como si no la conociera. Y en cierto modo, no lo hacía. Pero algo en su expresión, fuera sinceridad o desesperación bien actuada, me hizo hacerme a un lado. Entró con cautela, dejó la bolsa en la encimera y miró a su alrededor como si no creyera haber llegado tan lejos. David, lo arruinamos. En serio, lo hicimos muy mal. No dije nada, solo la observaba. Bajó la mirada. No voy a fingir que no dijimos cosas horribles. Me reí de esa tarjeta. Dije cosas que no tienen perdón. Fui egoísta, pero nunca imaginé lo que cargabas por todos nosotros. Y no lo supe porque no quise saberlo. Era más fácil verte como el callado, como alguien sin rumbo. Sus ojos brillaban, pero eras tú quien sostenía todo. Y ahora todo se viene abajo. El silencio se instaló de nuevo. Y sabía lo que venía. El momento en que me pediría que arreglara el desastre. Pero yo ya no era el mismo que se había quedado callado en esa cena hace una semana. La miré largo rato antes de responder. Ella se removía incómoda, mordiéndose el labio como si esperara un golpe que aún no llegaba. No vine a suplicar, dijo en voz baja, como anticipándose a una acusación. Solo, pensé que si entendías desde dónde veníamos, tal vez reconsiderarías. ¿Desde dónde venían?, pregunté. ¿Desde creer que no valgo la pena a menos que cumpla su definición de éxito? ¿Desde usarme como comodín cada vez que hay un problema o se corta el internet? Ella cerró los ojos, dolida. Sabemos que estuvo mal, pero pensábamos que estabas bien con eso. Nunca te quejaste, solo ayudabas, como si no te importara. Finalmente me senté. Mi voz era tranquila,
pero sentía como la presión se acumulaba por dentro. Años de silencio queriendo abrirse paso. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Dije. Yo también creí que no importaba, que era más fácil quedarme callado, cumplir mi papel, fingir que todo estaba bien, que Roberto se quedara con sus trofeos, que tú tuvieras el protagonismo. Que mamá y papá siguieran fingiendo que yo simplemente flotaba por la vida sin rumbo. Nunca me importó ser el centro de atención. Pero ¿sabes qué fue lo que realmente me golpeó? No era que no significara nada. Era que todos ustedes se pusieron de acuerdo en que no valía la pena, y lo aceptaron con una naturalidad pasmosa. Ella se sentó frente a mí, con los hombros encorvados como si llevara encima el peso de todo aquello. Supongo que pensamos que te gustaba estar en segundo plano, dijo en voz baja, casi disculpándose, como si simplemente fueras diferente. No, respondí con firmeza, no es que yo quisiera estar en el fondo. Me colocaron ahí. Cada vez que lograba algo importante, lo minimizaban o lo atribuían a la suerte. Cada pequeño triunfo quedaba opacado por otro ascenso de Roberto o el siguiente viaje espectacular de Claudia. Yo era la pared de apoyo emocional. Y cuando levantaron toda su estructura sobre mí, nadie se molestó en mirar hacia abajo para ver quién la sostenía. Me puse de pie y caminé hasta el mostrador, donde recogí la bolsa que había traído. Era comida para llevar de mi restaurante tailandés favorito, el que mencioné al pasar por mensaje hacía más de un año. Era la primera vez que alguien en la familia recordaba un detalle así de específico sobre mí. Te agradezco esto, dije, dejando la bolsa de nuevo sobre la encimera, pero una bolsa de curry no va a reparar años de ser invisible. Lo sé, dijo enseguida, no pretende arreglar nada. Es solo un comienzo. Suspiré y me pasé la mano por el cabello. ¿Te acuerdas cuando te ayudé con tu panadería? Pregunté. Sus ojos se movieron con nerviosismo. Sí. ¿Tienes idea de cuántos préstamos tuve que aplazar para reunir esos $15.000? Tragó saliva. No, no lo sabía. Claro que no. Porque jamás preguntaron. Nadie lo hizo. Me miró con una mezcla de vergüenza y algo que, por primera vez, parecía comprensión real. ¿Quieres que regrese? Preguntó. ¿Regresar a qué? ¿Al chat familiar donde solo me escriben para pedirme cosas? ¿A pagar cuentas que ni siquiera son mías? ¿A servir de sostén sin que les importe cómo estoy o qué necesito? Nunca me trataron como a alguien con vida propia, con responsabilidades, con metas. Solo querían al que decía que sí, al que callaba mientras se reían en su cara. Yo no quiero eso, dijo rápido. Te lo juro, quiero a este, al que por fin nos dice la verdad. Por un segundo, estuve a punto de creerle, pero ya no era suficiente. No voy a volver, dije en voz baja. Sus ojos se abrieron de par en par. Debbie, se acabó. No voy a ser más su red de seguridad. He cancelado todos los servicios compartidos, retirado mi nombre de cuentas y compromisos. Ahora les toca enfrentar sus propias facturas, reconstruir su propio historial crediticio. Yo no lo haré por ustedes. Parecía que iba a discutir, pero no pudo. No te odio, continué, y no hago esto para castigar a nadie, pero no voy a seguir permitiendo que me usen. No quiero lástima ni lealtad manipulada. Quiero respeto. Te respeto, susurró. Entonces respétame lo suficiente como para dejarme ir. Las lágrimas le nublaron la vista, pero asintió. ¿Volverás alguna vez? Preguntó. Negué con la cabeza. No mientras solo me vean como alguien que les es útil. Volvería si alguna vez me ven como alguien a quien de verdad quieren en su vida. Se levantó, con manos temblorosas, tomó la bolsa de comida y me la ofreció. Quédate con ella, dijo. Aunque no quieras vernos de nuevo, al menos come algo, por favor. La acepté. Fue lo único que tomé. Cuando salió, cerré la puerta con llave. Por primera vez en años, sentí que algo se desprendía de mis hombros. El silencio del apartamento ya no era vacío. Era calma. Pasé las semanas siguientes casi sin contacto con nadie. Sin mensajes grupales, sin llamadas de urgencia, sin obligaciones ajenas que me arrastraran a todas partes menos a mí mismo. Usé ese tiempo para reconstruir mi vida, solo para mí. Firmé un contrato remoto con una empresa tecnológica en Suecia. Liquidé los últimos préstamos que aún tenía pendientes. Incluso reservé un viaje en solitario a Kioto, algo que había soñado hacer desde la universidad. Tardaron en darse cuenta de que hablaba en serio. Roberto mandó un último mensaje. Ya dejaste clara tu postura, pero no olvides quién te ayudó a llegar a donde estás. No respondí, solo tomé captura de pantalla y la guardé en una carpeta que ahora se llamaba El Ruido. Al año siguiente, mamá envió una tarjeta por mi cumpleaños. No había bromas, solo una nota escrita a mano. Lo siento, te extraño. Con cariño, mamá. Tampoco respondí, no por rencor, sino porque había aprendido algo fundamental. Puedes perdonar sin permitir que te vuelvan a herir. 6 meses después, recibí una carta de la abuela. Dentro venía una pequeña fotografía cuadrada de los dos, sentados en el porche. Ella con tulipanes en el regazo y un rollo de canela en la mano. En la parte de atrás, con su letra temblorosa, había escrito: ellos están aprendiendo, aunque sea lento, pero tú no les debes tu paz. Sigue adelante. Estoy orgullosa de ti. Esa sí la enmarqué. Hoy,
Mi vida tiene otra forma. Dejé atrás las conversaciones vacías y la sensación de estar siempre al margen. Me mudé a un apartamento lleno de luz natural en Estocolmo, en un barrio tranquilo donde las mañanas tienen el sonido del viento entre los árboles. Trabajo con un equipo que valora el talento por lo que es, no por quien lo nota. Comencé a dedicar tiempo a mis pasatiempos, salgo a caminar por los senderos del lago cercano, he retomado la pintura, y a veces simplemente me siento a observar el movimiento del agua con una taza de café en las manos. No hay una voz exigiéndome nada, no hay una lista de tareas invisibles que nadie agradece, solo estoy yo, con mis decisiones, mis límites claros y mi tranquilidad intacta. Con el tiempo, aprendí a estar en paz sin tener que demostrar nada. Y aunque el pasado todavía vive en mí, ya no pesa. No cargo culpas que no me corresponden, ni espero validaciones que nunca llegaron. ¿Volver? Tal vez un día, pero no como el hijo que arregla todo desde las sombras. Si regreso, será como el hombre que aprendió a hacerse visible por sí mismo, sin necesidad de que nadie más lo mire.